Hola, ¿qué tal? Les saluda Lola Hernández. Bienvenidos a nuestro espacio, un reencuentro con los niños, creado para difundir conocimiento y entendimiento sobre la educación, el aprendizaje, el desarrollo físico, mental y emocional de los niños, adolescentes y también de los adultos. Hoy estamos conversando con una súper invitada, como cada semana. Ella es Nadia Arroyo Estrada. Y ella es licenciada en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México, es especialista en sexología y tiene una maestría en sensibilización y manejo de grupos por el Instituto Mexicano de Sexología. He tenido la oportunidad de conversar con Nadia de cerca, de observar el trabajo que hace a través de las redes sociales y quiero decirles que es magnífico. Ella trabaja no solamente con personas regulares o normales o como le quieran llamar, pero se enfoca mucho en trabajar con personas con diferentes discapacidades, incluyendo las personas ciegas, invidentes, o ya no sé, ya me corregirá ella cómo se dice. Bienvenida, Nadia, a nuestro espacio. Muchas gracias por la invitación y siempre es un placer, Lola, estar compartiendo con las personas pues algunas herramientas, algunos comentarios, todo lo que pueda funcionar para tener una vida sexual más saludable y más equilibrada. Definitivamente. Nadia, te voy a preguntar algo personal antes de comenzar, pero no tan personal. ¿Qué te llevó a ti a especializarte en esta parte de sexualidad? ¿Qué te inspiró? Pues yo dividiría la respuesta en dos partes. La primera, que tendría que ver con mi propia historia personal. Yo vengo de una familia en donde la sexualidad siempre fue un tabú y por lo tanto creo que igual que muchas personas tuve que vivir muchas circunstancias de riesgo y muchas situaciones que en algún momento de mi vida comprendí que si hubiera tenido la información, quizá la experiencia o las experiencias que viví hubieran sido menos dolorosas o menos confusas o menos riesgosas. Eso por un lado. Y luego por otro lado, ya en mi función profesional como docente o como asesor o asesora en diferentes colegios, pues es una cosa como bien cotidiana que aparezcan situaciones que tienen que ver con lo sexual y que a veces en estos contextos no hay profesionales que se dediquen a guiar, a orientar o a diseñar estrategias educativas para justamente ir dotando a los niños o a los adolescentes, hasta los adultos igual, de habilidades, de herramientas, de información que les ayuden a tomar decisiones orientadas a la salud. Y pues eso fue lo que me movió. Pues me encanta la idea porque realmente esto es un tema que a pesar de que estamos tan evolucionados en algunas áreas, todavía la parte de la sexualidad resulta ser muy complejo hablar de eso. Vi un video tuyo en las redes sociales en donde les leías una historia a unos adolescentes y era, no recuerdo cómo se llamaba la historia, pero era un libro en el que el tío tocaba inapropiadamente a la sobrina en el cine o algo así. A lo mejor no te acuerdas. Pero bueno, probablemente esas son escenas que se repiten una y otra vez y es por eso que el día de hoy yo sí quería que nos platicaras sobre esta parte de los abusos sexuales a los niños que después se convierten en adultos y viven con esa experiencia dolorosa sin atreverse a hablar. Y lo primero que te quiero preguntar, Nadia, es, ¿y alguien que pasó una experiencia como esa, cómo poder invitarlo a que abran ese tabú, esa caja, que abran su corazón y cuenten? Pues mira, creo que para empezar hay que distinguir entre víctima y sobreviviente. Nosotros entendemos por víctima a una persona que vivió una experiencia de abuso sexual y que esta experiencia le ha sido tan traumante o estigmatizante o dolorosa que se ha quedado en posición de víctima, es decir, viviendo toda una serie de síntomas a nivel físico, a nivel emocional, a nivel pues corporal, que le han mantenido así, porque regularmente una persona que todavía es víctima no solamente a lo mejor experimentó el abuso sexual una vez en su vida, puede ser
que lo ha experimentado varias veces en su vida, o que vive en una relación donde sigue siendo agredido o en un trabajo donde sigue siendo agredido. El asunto es que a veces es como si la persona se vendiera a sí misma la idea de que es víctima y que nació para esto, ¿no? O sea, de alguna manera, para estar continuamente en una posición en donde está recibiendo agresiones de diferente tipo y ahí permanecen durante mucho tiempo. Y es el cuerpo, pues, quien va revelando todas estas agresiones, se va somatizando y se va convirtiendo en enfermedades físicas o también en mucha inestabilidad mental e inestabilidad emocional. Cuando nosotros decimos sobrevivientes de abuso sexual o de violencia, es aquella persona que sabe que experimentó una experiencia de violencia, pero que eso no lo va a llevar cargando cada momento de su vida, sino que pudo transitar la experiencia, elaborar la experiencia y a veces hasta sacar provecho de esta experiencia y poder continuar su vida sin estar en posición de víctima o sin estar en posición de agresor o de agresora, sin replicar la violencia que vivió con otras personas. Entonces, pues, muchas personas que han vivido experiencias de violencia se quedan como víctimas, no como sobrevivientes. Y para transitar de un momento a otro, pues la palabra que conecta se llama resiliencia, es decir, que es la capacidad que tiene una persona de transitar una experiencia dolorosa y transformarla en algo para crecer, en algo positivo y continuar su vida. Hay personas que son tan resilientes, o sea, por sí mismas, que pueden vivir un evento de abuso, no ir a una terapia y con sus propios recursos emocionales, personales, sus redes, su familia, transitar la experiencia y seguir. Hay personas que no. O sea, que el evento les es tan fuerte y sus redes de apoyo son tan débiles y sus elementos emocionales y sus habilidades también son pocas y a ellas son a las que les cuesta más trabajo elaborar la experiencia y poderla transitar. Y son a las que, pues de alguna manera, nosotros les sugeriríamos ir a un proceso terapéutico para poder elaborarlo. Aunque también yo te diría, no, hablando de resiliencia, no sería lo único, porque hay personas que encuentran resiliencia en el deporte, resiliencia en el arte, resiliencia en el baile, y a veces, aunque no es propiamente una terapia donde uno va y cuenta que vivió un abuso sexual, hay personas que toman otros elementos y toman como de ahí fuerza, vida, amor, sueltan y siguen con su vida. Pero, por ejemplo, Nadia, en este caso que me cuentas de las personas de muy alta resiliencia, ¿significa que ya no recuerdan ese evento? O sea, las personas que han sido, ¿cómo dijiste? Sobrevivientes. Ajá. ¿Significa que no recuerdan el evento o qué hacen cuando esas memorias vienen? ¿Qué ocurre dentro de la persona? Pues yo lo expliqué así. Una persona resiliente sabe que pasó un evento de violencia y lo recuerda, pero al recordarlo no revive todas las emociones que experimentó durante el abuso o lo que le llevó a. Simplemente lo ve como si tú miraras como un espectador una escena de una película, sabes que eres tú, sabes que lo viviste, pero ya tienes una distancia de lo que sucedió, ya lo puedes ver sin dolor. Y una persona que todavía no ha transitado es cada vez lo que lo recuerda, vuelve a reexperimentar todas las emociones, vuelve a reexperimentar todo lo que sucedió, o bien también puede suceder que que haya estímulos en lo cotidiano que lo hagan revivir una y otra vez el evento, o sea, un olor, un sonido, la voz de alguien, y todo el tiempo estén en una continua reacción emocional y reacción corporal, como si diario estuvieran viviendo ese evento. O sea, en el caso de las víctimas, las que dices que todavía están en esa fase, si la hemos de llamar de alguna manera, no sé si es correcto, en esa fase de víctima, si alguien se queda por años ahí, tú mencionaste que muchos aspectos de su vida pueden reflejar su situación de víctima y no necesariamente tienen que ver con la parte de sexualidad, ¿o sí? Pueden ser otro tipo de vivencias en su vida en donde ellas siempre sean, no sé, tengan esta posición de víctimas. Sí,
De hecho, cuando llega ya a un nivel, digámosle, pues sí, patológico, se llama síndrome de indefensión aprendida. O sea, justamente el síndrome de indefensión aprendida es que la persona aprende que debe estar indefensa para sobrevivir. Y aunque esto suene extraño, o sea, es como la persona llega a la conclusión de que no puede hacer nada para defenderse, de que no puede hacer nada para cambiar la situación y solo se habitúa a vivir en violencia. Y cree que esa forma es la forma de sobrevivir, porque si se rebelara, porque si enfrentara al agresor, le iría peor. Y es que hay veces que sí sucede. O sea, voy a poner un ejemplo. Una mujer que vive violencia doméstica y que un día se indigna tanto que saca su fuerza o saca su enojo y confronta al agresor. Y puede ser que ese día el agresor, perdón, la violente más fuerte que nunca. Y si ella falla, digamos como en esta confrontación con el agresor, se va a convencer de que era mejor no haberse rebelado, de que era mejor hacer lo que él dice, era mejor obedecer, y entonces va generando este síndrome de indefensión. Ajá, me va mejor cuando me resigno a la violencia que cuando me confronto o trato de salir de ella. Y ahí me estás poniendo el ejemplo de una mujer adulta que es víctima de violencia doméstica. Pero en el caso de los niños, Nadia, cuando los niños son pequeños, cuando están siendo abusados de alguna manera, que además, no sé, el abuso puede ser muy extenso, puede ser que simplemente los toquen o no sé, desconozco el tema. Pero ¿qué se puede dar durante el abuso de un niño y cómo ellos lo manifiestan? Mira, yo aquí hablaría como de diferentes formas de abuso. Regularmente el abuso sexual a niños es un abuso donde el agresor sedujo. Ajá, es diferente un abuso sexual a un asalto sexual. Asaltos sexuales que a lo mejor uno va caminando por la calle o va a un lugar y alguien te asalta sexualmente, o sea, sale, te obliga, hace uso de fuerza, tú no lo conoces o a lo mejor apenas conocías a esta persona y acontece el abuso. Pero la mayoría de los casos de abuso sexual en niñas y niños no es así. La persona que abusa es alguien muy cercano al niño o a la niña, es alguien de la familia, alguien muy cercano a la familia, alguien de la escuela y trabaja al niño o a la niña, o sea, lo encanta, lo seduce. Ajá. O sea, se hace muy buen amigo, se hace muy buena amiga, le da premios, empieza a envolverle y a decirle que hay una relación especial y única entre ellos dos. A veces lo mismo es en el incesto. Ajá. El padre o la madre le dicen al niño, a ti te quiero por encima de tus hermanos, tú eres el más especial, por eso hago esto contigo y no con los otros, porque a ti te amo más que a los demás. Entonces hay todo un juego seductor, por lo cual muchas niñas y niños ni siquiera saben que están viviendo un abuso sexual, porque la persona que tiene el intercambio sexual con ellos no es que esté usando violencia, explícita, claro, es un hecho violento, sino que va seduciendo y va convenciendo al niño o a la niña que lo que está sucediendo es normal, que lo que está sucediendo es un privilegio, que lo que está sucediendo nadie lo debe saber, que es un secreto que lo hace especial, o en algunos casos cuando el niño o la niña empiezan a entrar en confusión, porque a lo mejor independientemente del juego seductor, si experimentan dolor, ¿no? O sea, si hay algún tipo de penetración o sensaciones en su cuerpo que no comprenden, y el agresor mira que el niño empieza a dudar, entonces ya empieza como otro nivel de violencia, en donde les empiezan a decir, si hablas, voy a decir que tú quisiste, si hablas, voy a matar a tu mamá, o voy a asesinar a tu perro, o si hablas, voy a ir a la cárcel y como soy tu padre, van a irse a vivir a la calle y van a ser pobres. Y entonces esto es muy complejo, porque la mayoría de las niñas y de los niños que no rompen el silencio, en una situación de abuso de este tipo, ¿no? O sea, que no solo es un asalto sexual un día, sino que fue reiteradamente, fue durante un tiempo, ¿no? Que se estuvo cometiendo, su silencio tiene siempre que ver con cuidar a alguien. Ajá, o sea, a través de su silencio o están impidiendo que la familia se desintegre, o están impidiendo que el proveedor se vaya a la cárcel, o están impidiendo
que ellos mismos, o sea, temen por su integridad o están impidiendo que sus padres se separen. O sea, regularmente el silencio de un niño o de una niña tiene detrás algo muy grande. O sea, son prejuicios mucho de nosotros los adultos creer que un niño o una niña vive abuso y se lo calla porque quiso. O sea, solo hasta que uno entra en entrevistas de más profundidad y va escuchando al niño y a la niña es cuando uno se va dando cuenta cómo, por eso, algunos terapeutas le llaman a esto trauma de traición y esto es real. O sea, es más traumático para el niño o para la niña darse cuenta que esa persona que amaban y que idealizaron los engañó y que a través de ese engaño los abusó que el propio acto sexual, por decirlo así. O sea, es una traición muy grande. Y justamente lo más complejo en esto es que el ser humano deja de creer en el ser humano. Yo soy un niño, yo soy una niña que creí en ti, adulto, creí que éramos buenos amigos, que era tu hija consentida, que te creí y me lastimaste. Y entonces lo más fuerte es que esos niños o niñas o adultos, no importa la edad, vuelvan a creer en el ser humano. O sea, vuelvan a decir, puedo creer en alguien y no me va a lastimar. Puedo enamorarme de alguien y no va a abusar de eso. Alguien puede ser mi amigo o mi amiga y no me va a hacer eso. Y por eso es tan complicado cuando hay incesto, porque es tu propio padre, o sea, es tu propia madre. Es antinatural totalmente, o sea, ellos son las figuras que te enseñan el vínculo, que te enseñan el amor, que te enseñan a confiar en el ser humano. Y cuando esa persona te transgrede, es lo complicado que una persona vuelva a confiar en otro ser humano. O sea, en realidad esa es la herida más profunda. Nadia, ¿hay manera de evitar esto? ¿Qué podemos hacer con los niños para que estas cosas no sucedan? Y Pues mira, de nosotros hablamos de factores protectores. Además de sexóloga, he estudiado terapia transgeneracional y constelaciones familiares y, o sea, yo puedo afirmar que si tú fuiste una mujer, sobre todo las mujeres, ¿no? En los hombres también sucede, que viviste abuso sexual en tu familia o en la infancia y no trabajaste, por alguna razón se va a repetir con tus hijos. ¿Por qué? Porque uno no ve, solamente ves aquello que comprendes. Lo que no ves, no lo comprendes. Entonces tú puedes cegarte a tu propio abuso sexual, decir, no pasó, nunca lo trabajé, tratar de olvidar, ajá. Y cuando tengas frente a ti un abuso sexual, no lo vas a ver, porque es como cegarse ante lo que te sucedió, te cega, ante lo que le puede suceder a tus hijos. Ajá, yo me he encontrado N cantidad de situaciones en donde es abusado un niño o una niña, y ya en entrevista a profundidad, la mamá fue abusada y ella nunca trabajó el tema. O le dijeron en la familia, cállate, esto no lo debe saber nadie, tú tuviste la culpa, no te creo que haya pasado eso. O si hablas, la familia se va a desintegrar, cállatelo. Ajá. Y entonces, como estas personas justamente vienen con un síndrome de indefensión aprendida, como una persona con síndrome de indefensión aprendida va a poder enseñarle a un niño o a una niña lo contrario, es decir, a defenderse, a poner límites, a reconocer cuando alguien te está violentando. Y entonces yo pondría en primer lugar que si tú eres mamá o papá, revises tu propia historia, o sea, tu historia y la historia de tu familia, o sea, si ha habido incestos, porque fíjate, pasa esto, a mí a lo mejor me abusó mi tío y se volvió un tabú y además hay familias donde todo el mundo lo sabe, o sea, todo el mundo sabe que hay un tío que abusó no de una, sino de varias personas, pero es un tabú, nadie habla de eso. Y entonces yo tengo un hijo, tengo una hija y vamos a las fiestas familiares y dejo que mis hijos estén ahí con ese tío, porque es tan tabú que ni siquiera soy capaz de decirle a mis hijos no se acerquen a él, porque él es un abusador. Y es como volver a repetir la historia otra vez. Luego ese tío o otra persona de la familia abusa de mis hijos y yo digo, ¿por qué me pasó? Pero son las familias incestuosas o las familias donde sucede el abuso, rara vez es un acontecimiento que aparece. No. Cuando uno revisa la historia de las familias, esto ya venía pasando
desde generaciones anteriores, pero son estos secretos familiares que se guardan durante mucho tiempo y sostienen y siguen sosteniendo estas dinámicas de abuso. Y luego, por otro lado, por supuesto que la educación en la sexualidad siempre va a ser un factor protector. O sea, que el niño o la niña sepan cómo se llaman las partes de su cuerpo y que las nombre de manera correcta, que sepa quiénes son de su círculo íntimo y de su círculo lejano, quiénes tienen acceso a su intimidad y quiénes no. El abuso sexual no solo tiene que ver con que alguien te toque o te penetre. O sea, el abuso sexual también implicaría que alguien me muestre imágenes pornográficas, o que me obligue a mirar un acto sexual, o que me obligue yo a penetrarlo a él, o a estimularlo a él o a ella. Ajá. O sea, a veces solo entendemos el abuso sexual como algo que viene y me transgrede directamente el cuerpo, pero a veces no es así. O sea, a veces son estas estimulaciones sexuales que no van acorde a la edad de los niños, que por eso justo es un abuso, porque es presentar un estímulo que el niño o la niña todavía no está en la edad de poder comprender, integrar, o que su propio organismo todavía no está listo para poder entender y asimilar una experiencia. Entonces, la educación sexual siempre va a ser una herramienta que nos va a ayudar a proteger, pero no nos exime a los adultos de nuestra responsabilidad, porque también, o sea, a veces me encuentro a papás y mamás que dicen, ay, pero no sé por qué se dejó, o no sé por qué le pasó esto a mi hijo o a mi hija, si en la escuela ya le habían hablado de esto, ¿y cómo puede ser posible? Y se enojan con el niño, como si él fuera el responsable. Si ya había recibido el curso, si yo le dije que nadie te toque, si yo le dije cuando alguien te toque vienes y me lo dices, ¿no? Y entonces esto es una revictimización, porque nosotros los adultos siempre somos responsables de lo que le pasa a los niños. O sea, los niños, por más que uno les enseñe en la escuela y les dé un libro y les comparta cuestiones de sexualidad, es el adulto el que cuida del niño. Ajá, el niño o la niña pueden comunicar, pueden reconocer, ajá, pero solo remitirnos a una imagen de un adulto sometiendo a un niño o a una niña, el niño ¿qué puede hacer? O sea, aunque haya ido a un taller de sexualidad, aunque sepa, y aunque no hubiera abuso de poder, o sea, el elemento seductor de un adulto a un niño, por eso es un abuso de poder. El niño es muy inocente, o sea, en función de que quiere amor, quiere ser aceptado, quiere ser tocado, quiere pertenecer, quiere jugar, y entonces el adulto lo sabe y el adulto hace toda una manipulación de esto para poder llegar al niño o a la niña. Si a veces pasa en los adultos, claro, y ya diciendo somos adultos y deberíamos tener una serie de herramientas que nos permitan poner límites y no dejarnos abusar por nadie, y aún siendo adultos nos dejamos abusar. Exactamente. Nadia, ¿se les habla de abuso sexual a los niños como tal? Sí, es lo ideal. Ajá, es lo ideal, y esto va a depender, por ejemplo, de las edades. Cuando estamos hablando de niños preescolares, vamos a hablar a lo mejor de las partes íntimas, de las partes privadas, de lo público y de lo privado, y de quiénes tienen acceso a tus partes íntimas y quiénes no. Ajá. Y desde preescolar podemos enseñar, por ejemplo, una imagen de un coito, o sea, de un hombre y una mujer, de un hombre penetrando a una mujer. Obviamente no son imágenes como una imagen pornográfica, digamos, de una película, sino es una imagen de caricatura donde a lo mejor se están abrazando y se están sonriendo estos dos adultos, pero es importante decirles a los niños, esto se llama acto sexual, esto se llama coito, y solo sucede entre adultos, y sucede entre adultos que están de acuerdo. Y entonces el niño ya va entendiendo, esto no sucede entre un niño y un adulto, esto no sucede entre dos niños, entre dos primos, ¿no? Uno ya va poniendo esto en contexto. Y una pregunta, Nadia. Cuando un adulto fue víctima de abuso sexual y es padre de familia, madre de familia, ¿esto se les cuenta a los chicos? O sea, ¿es parte de la liberación, de la parte terapéutica, el que tú le comentes a tus hijos cuál fue tu experiencia? Yo no lo vería necesario, o sea, en función de que a lo mejor yo viví una experiencia de abuso sexual y eso lo que va a hacer en mí es a lo mejor tener más conciencia.
y tener toda una serie de actitudes frente a mis hijas y frente a mis hijos que yo les voy a modelar, quizá lo que yo no tuve, ¿no? O sea, de cómo ser asertivo, de cómo comunicar, de generar confianza para que me puedan contar cualquier cosa. Ajá, que yo les pueda decir, mira, hay secretos que se guardan y hay secretos que no se guardan. Los secretos que no se guardan son cuando alguien te hace daño, cuando alguien te amenaza, ¿no? O sea, generar toda una serie de condiciones para que tus hijos confíen en ti, para que haya comunicación. Y si aún así sucediera el abuso sexual, porque a veces son cosas que pasan en la vida y que tienen que ver con la vulnerabilidad del ser humano. Ajá. O sea, aún así, si llegara a suceder, el acompañamiento con un niño o una niña es primero siempre creerlo, o sea, nunca cuestionar de veras y no estarás mintiendo y será que tú lo provocaste, no, siempre creer al niño o a la niña y siempre decirle, tú no fuiste culpable, el adulto es el culpable y yo siempre te voy a querer, ¿no? O sea, es como esta presencia amorosa y esta presencia del adulto acompañando todo el tiempo al niño o a la niña, porque también de las cosas más traumáticas que hay para una persona que vivió abuso, repito, más allá del abuso, es este trauma de traición. O sea, de por sí ya hubo un trauma de traición con quien transgredió. Y luego mi otro vínculo más importante quizá es papá o mamá, entonces voy y les digo y me dicen, no es cierto, qué mentiroso eres, por qué no dijiste, qué cochinada hiciste. Y entonces, o sea, es doble traición, o sea, es doble revictimización, porque ya de por sí vienen heridos de un vínculo y van en busca de su otro vínculo y ahí vuelven a recibir otra herida. Entonces, el adulto o la adulta siempre, en su posición de adulto, tiene que acompañar al niño. Te creo, te protejo, estoy contigo, siempre voy a estar contigo. Y es para que ese es el vínculo de donde se va a agarrar la persona y decir, hay personas en las cuales no se puede confiar, pero hay otras que sí. Por supuesto, y aquí me estás hablando de niños, pero esto también le pasa a los adolescentes. Y quizá con los adolescentes es un poco más complejo porque sí pueden decir muchos padres o muchos adultos, es que tú tuviste la culpa, tú lo provocaste, mira esa ropa que te pones o mira cómo te arreglas. Claro, claro que provocas. Claro, mira, en la adolescencia también implican otros factores de riesgo, o sea, como bien dices, esta transición de la infancia a la vida adulta, en donde muchas personas creen que el adolescente ya se cuida por sí mismo, o sea, que ya es adulto, y que difícilmente alguien le engañaría o le abusaría sexualmente, es una gran mentira. O sea, los adolescentes son una población que está en muy alto riesgo de abuso sexual, porque a veces se ponen ellos en continuos situaciones de riesgo por la propia edad, y hay otro factor de riesgo que ya se ha estudiado. Las chicas y los chicos que viven abuso sexual en la adolescencia o que continúan o que están hipersexualizados, que están buscando experiencias sexuales, tuvieron experiencias de abuso en la infancia, que no fueron abiertas, que no fueron trabajadas. Y entonces cuando tú eres un niño, tú eres una niña y tienes un evento de abuso, lo entiendes como niño, lo entiendes como niña. Era mi amigo y me traicionó, me mintió. Pero cuando tú ya llegas a la adolescencia, vuelves a recordar lo que pasaste en tu infancia y entonces ya lo comprendes con otros elementos y vuelves a vivir el trauma. Ajá, de hecho hay niños que pueden procesar el abuso sexual en la infancia y cuando llegan a la adolescencia regresan otra vez a terapia, porque vuelven a vivir trauma muchos en función de que con nuevos elementos para la comprensión de la realidad dicen, ahora sí sé lo que me pasó, ya entendí. Ajá, o sea, ya entendí por qué mi papá se puso así, por qué después mi mamá se enojó, ya entendí. Y entonces vuelven a tener otra serie de síntomas de traumatismo y muchas veces esos síntomas de trauma son tener relaciones sexuales sin protección, es ser demasiado hipersexualizados, es salir a las fiestas y alcoholizarse y al otro día decir, no sé ni con quién tuve relaciones sexuales, pero tuve relaciones sexuales. Y esto es síndrome de estrés postraumático. Entonces ellos viven un trauma y cuando no es atendido se convierte en un síndrome de estrés postraumático y a veces las personas que tienen este síndrome o caen en una profunda depresión, comen,
tienen trastornos de alimentación, ¿no? Que esa es la idea que más tenemos de víctima, alguien que está llorando, que se encierra en su cuarto, que no socializa, pero el síndrome de estrés postraumático también se vive en el otro extremo. Es extremadamente extrovertido, se la pasa en las borracheras, cambia de pareja cada rato, tiene muchas relaciones sexuales sin protección, y a veces uno dice, ay, pues se lo andaba buscando, ¿no? Porque andaba teniendo todas esas conductas, andaba de loca o andaba de loco, pues cómo no le iba a suceder, como culpando a la persona. Y muchos de estos adolescentes justamente están mostrando todas estas conductas porque ya vivieron abuso sexual y no fueron atendidos. Wow, de veras que tenemos mucho que aprender. Nadia, como madre de familia, como adulto, ¿qué puedes observar en un niño que está siendo abusado sexualmente y tú no estás dándote cuenta? Bueno, ya te decía yo que a veces el hecho de que tú como adulta o adulto no quieras verlo, no importa lo que te muestre el niño, no lo vas a ver. Ajá. O sea, hace poco conversaba con la mamá de una niña que fue violada por el maestro y ella me decía que encontraba los calzones de su hija escondidos por muchos lugares de la casa, con heces fecales y a veces con sangre. Y la mamá creía que la niña era una cochina, o sea, ella dijo, mi hija es una cochina, se caga, ¿no? Y, o sea, y seguramente le pica tanto la cola que se empieza a rascar y en algún momento se sangra la cola de estarse rascando. Y así pasaron meses, o sea, hasta que se revela que estaba siendo violada por el maestro en la escuela. Y, o sea, y comparto esto en función de cuando no quieres ver, no ves. O sea, por más que tengas frente a ti los hechos, no ves. Ajá. Yo diría que esto sucede en familias donde no hay vínculo entre los padres y los hijos, donde estoy con un desconocido, no sé quién es, le doy de comer, lo visto, lo mando a la escuela, pero no sé quién es. Ajá. O sea, en las familias donde hay un vínculo, las mamás inmediatamente se dan cuenta, los papás inmediatamente se dan cuenta. Mi hijo comía y dejó de comer, mi hijo no tenía pesadillas, empezó a tener pesadillas, antes le gustaba ir a la escuela, ya no le gusta ir a la escuela, antes socializaba y se reía, ya no se ríe, aprendía, ahora ya no está aprendiendo, tenía hambre y ahora le da asco la comida, ajá, o sea, o su ropa huele extraño, o empieza a tener un vocabulario sexual que antes no tenía. Entonces, los papás o sea, que de verdad conocen a sus hijos y los miran, les ponen atención, saben quiénes son, inmediatamente se dan cuenta que algo pasa, que el niño que era ya no es. Ajá. Porque se va al extremo de ser retraído, reprimido, aislado, o al otro extremo, hipersexualizado, grosero, quiere ver pornografía, hace chistes sexuales, ¿no? Y entonces el papá o la mamá dicen, ay, caray, ¿qué está pasando con mi hijo? O sea, ¿qué le habrá sucedido? De verdad, los que no se dan cuenta no es porque el niño no pase desapercibido o esté ocultándolo, es que ellos no ponen atención. Porque regularmente un niño o un adolescente algo va a mostrar. Por más que lo quiera ocultar, dicen por ahí que lo que en el cuerpo no se puede mentir. El cuerpo es el lugar donde uno no puede mentir. O sea, por más que yo trate de ocultar que me sucedió algo, va a aparecer una gastritis, una migraña, algo. Ajá, va a aparecer en el cuerpo que me va a reportar que alguien está viviendo una situación. Entonces, pues ya mencioné yo algunos, ¿no? O sea, vamos a ver trastornos de sueño, trastornos de alimentación. Efectivamente, cuando hay violación o hay penetración, infecciones vaginales, infecciones anales, o el niño o la niña empieza a meterse objetos en el ano, a meterse objetos en la vagina, a tener un lenguaje sexualizado que no va acorde a su edad, empiezan a tener muchas interrogantes, muchas preguntas sobre lo sexual. En el juego con otras niñas y con otros niños proponen juegos sexuales que no van acordes a su edad, ¿no? O sea, no es lo mismo decir, vamos a jugar al doctor y la doctora, por ejemplo, los niños de 5 o 6 años, que es completamente natural, y que a lo mejor se vean los calzones y por ahí están mirando cómo es el cuerpo del niño o la niña, a que alguien diga, vamos a jugar al papá y a la mamá y quítate
la ropa y yo voy a penetrarte con un lápiz, con mi pene, o sea, ese juego no es un juego que propondría un niño de 6 años, ¿no? O sea, ya hubo un adulto que introdujo elementos que en su juego natural no están. Entonces, todas esas son las cosas que vamos mirando. Ahora, Nadia, ahorita estamos hablando, hasta ahorita no hemos ni siquiera mencionado a personas con alguna discapacidad física o intelectual. Pero en el caso de personas, de chicos con alguna discapacidad física o intelectual, estos mismos serían los signos que podríamos estar buscando cuando han sido sujetos de un abuso o están siendo sujetos de un abuso sexual. Sí, sí son los mismos signos, pero la complejidad es la siguiente. Cuando no tienen un vínculo, que pasa con muchos niños con discapacidad, o sea, es decir, un adulto o una adulta que ya se haya vinculado profundamente con ellos, que los conozca tanto, que se dé cuenta de estas cosas que van a cambiar. Cuando un niño no tiene enuresis y encopresis, o sea, cuando no defeca o se hace de la pipí, y empieza a hacerse del baño y empieza a hacerse de la pipí cuando ya tenía control de esfínteres, es muy evidente al adulto. Así de, ¿qué le pasó? O sea, si antes ya iba solo al baño y se volvió a hacer, ¿no? Esto es lo complejo en la discapacidad, porque hay personas con discapacidad que viven con enuresis, que viven con encopresis, que viven con trastornos de alimentación, con hipersensibilidad a estímulos sensoriales, ajá. Entonces, lo que aparece en un niño o una niña que no tiene discapacidad y lo hace muy evidente, son muchas circunstancias de vida con las que vive una persona con discapacidad. Y entonces solamente los adultos que tienen un gran conocimiento y acercamiento con estos chicos lo perciben. Ajá. En alguna ocasión me encontré yo a una mujer que tenía un hijo con parálisis cerebral, con discapacidad intelectual, la verdad, retos múltiples, en una casa hogar. Y entonces ella me dijo, alguien está abusando sexualmente de este niño. Y yo le pregunté por qué, y me dice, no habla, no se mueve, no muchas cosas, pero me mira de una forma que nunca me había mirado. O sea, me está tratando de decir algo con su mirada que nunca me había dicho. Y, o sea, y esta mirada y esta respiración agitada la noto cuando una persona en particular se acerca a nuestra casa o entra a nuestro domicilio. Y efectivamente sí había sido así. Una persona había abusado sexualmente de él, pero, o sea, pongo este ejemplo en función de la sutileza. O sea, de cómo esta mujer conoce tan bien a este niño que pudo notar solo en su respiración y en su manera de mirar ante un estímulo, que era una persona que entraba a su casa, que algo había sucedido. Entonces, con las personas con discapacidad van a ser, digamos, como los mismos indicadores, pero a veces la discapacidad o el poco vínculo que la persona puede llegar a tener con la persona con discapacidad no se dan cuenta de estas sutilezas. O bien, como les decía, porque no me quiero dar cuenta, simplemente no lo quiero ver, ¿no? Y entonces les pongo el ejemplo de un chico que un día encontré en una primaria, un niño sordo. Y entonces cuando estamos hablando de abuso sexual, él levanta la mano y empieza a hacer una narrativa de todo el abuso sexual que estaba viviendo por parte de un tío. Y yo me acerco a la psicóloga de la escuela y le digo, ¿cómo puede ser posible que tú no te hayas dado cuenta en tanto tiempo que este niño está viviendo abuso sexual por parte del tío? Y la psicóloga me dice, ay, pues mira, ahora sí ya tiene explicación esto de que se mete cosas en el ano. Me dice, porque está en el salón de clases y se mete el lápiz y la maestra ni se puede distraer tantito porque cualquier cosa que encuentra se la mete al ano. Y entonces yo volteo y le digo, y aún así, ¿no había sospechado de abuso sexual hasta el día de hoy? Y su respuesta de ella es, pues es que tiene discapacidad y la gente con discapacidad hace cosas raras. Wow, wow. Y entonces, o sea, a lo que voy es que a veces, o sea, cuando uno no quiere ver, no ve, primero. Y segundo, o sea, la discapacidad es el pretexto perfecto para no darte cuenta, para decir, pues es que así son, ¿no? Se alteran, se defecan, tienen trastornos de sueño y no ves. No ves y no quieres ver. Nadia, una vez que un adulto decidió ver, que quiso ver, que se dio cuenta que está siendo abusado un niño sexualmente,
Quizá el niño esté bajo amenaza si habla. ¿Cómo poder aproximarnos a este chico para que haya esa apertura de confianza con ellos? Mira, lo primero es que cuando uno tiene sospecha de que un niño o una niña vivió abuso sexual, o sea, hay formas en que se evalúa sin que ellos se den cuenta. O sea, no necesariamente un niño llega al consultorio y le dices, ¿quién te abusó? No, o sea, a través de juegos, a partir de pruebas proyectivas, o sea, podemos darnos cuenta si está viviendo el hecho o no lo está viviendo sin tener que hablar directamente de eso. Ajá. Entonces, obviamente se requiere de una valoración y a partir de la valoración es donde vemos si está viviendo esto. Y también la propia intervención que se hace en terapia no significa estar hablando todo el tiempo de abuso sexual. Ajá. O sea, lo que se hace es desculpabilizar al niño o a la niña, trabajar con ellos sus reacciones orgánicas que están viviendo, porque a veces haber tenido orgasmos y haber tenido toda una serie de experiencias para las cuales todavía no estaban listos, los va a hipersexualizar. O sea, van a estar masturbándose de manera continua, ya se instauró una experiencia y a veces esta experiencia en el cuerpo se hace obsesiva. Entonces es bajar niveles de ansiedad, es contestar preguntas que ellos tienen y que a lo mejor no se atrevieron a hacer en ningún momento, es volver, o sea, en la medida de lo posible, que vuelvan a tomar el transcurso de sus vidas con la edad que tienen. O sea, que lo puedan procesar así, que puedan volver a vincularse con las personas sin que necesariamente piensen que les van a lastimar otra vez y darles toda una serie de herramientas sociales, emocionales y de comunicación para que se protejan. Porque ya te decía que cuando una persona vive abuso y se queda en la posición de víctima, va a vivir abuso toda su vida. O sea, con sus parejas, en sus trabajos, en la calle. O sea, continuamente se vende la idea de tengo mala suerte, siempre me toca a mí. O sea, hasta parece que traigo aquí una etiqueta que dice violéntenme, ¿no? O sea, porque va viviendo con esta actitud y por lo tanto, pues se va encontrando con gente que inmediatamente dice, esta persona no sabe poner límites, se calla las cosas, pues voy sobre esta, ¿no? Ahora, en el caso de chicos, vamos a los chicos con discapacidad. Una vez que un adulto se da cuenta de algo, ¿cómo ustedes como terapeutas, como evaluadores, pueden comprobar que este chico está siendo sujeto de un abuso? Sobre todo, por ejemplo, como el niñito que nos platicaste que tenía el diagnóstico de parálisis cerebral. ¿Cómo lo hacen? Hay varios niveles. O sea, lo primero que te diría es que el abuso sexual, bueno, al menos acá en México, se persigue de oficio. Es decir, basta con notificar que un niño está viviendo abuso sexual, no tiene que ser ni el padre ni la madre para que se persiga. O sea, el crimen, digámoslo así, ¿no? Entonces, cada vez que uno mira que hay un abuso sexual, estás obligado a denunciar. Sobre todo si eres docente. O sea, ahora sí que aquí no hay secreto de confidencialidad, o sea, en la parte emocional o cuando tú eres terapeuta, si viene un papá o una mamá y te dice acaban de violar a mi hijo, tienes que dar parte a las autoridades, o sea, no es algo en donde se pueda guardar el secreto, porque te vuelves cómplice de un delito. Entonces, lo primero es denunciar y desde la parte del peritaje, por supuesto va a haber un peritaje médico, o sea, donde si hubo lesiones o donde hubo una penetración o como tal se va a comprobar, que fue el caso del chico con parálisis cerebral. O sea, se inició la denuncia y efectivamente tenía laceraciones en su ano. O sea, había la evidencia física de que alguien había tenido un intercambio sexual, ¿no? Porque había laceraciones y había otras evidencias. Entonces entra el peritaje, que es el peritaje médico, que recoge evidencias corporales. Entra el peritaje que tiene que ver con lo mental, donde entran los psicólogos peritos y hacen toda una serie de intervenciones donde van recolectando información, que aquí sí vale la pena señalar que a veces cuando hay una discapacidad como esta, donde no hay lenguaje, donde no hay movimiento,
sí puede suceder que en el sistema de impartición de justicia de nuestro país no procedan los casos, porque ellos dicen que no hay forma de que la víctima diga a modo, tiempo y lugar, o sea, de cómo pasaron las circunstancias, más cuando no hay evidencia física, ¿no? O sea, donde no hubo a lo mejor una penetración, donde no hay residuos de alguna, de semen, ¿no? De flujo vaginal. Sí hay, o sea, sí sucede que a veces las personas del sistema penal o de impartición de justicia no tienen los elementos suficientes para poder ir trabajando con las personas con discapacidad, sobre todo cuando no hay lenguaje. O sea, cuando no hay capacidad de hacer un dibujo, de contestar una prueba que pues la mayoría, o sea, podríamos decir que todas, están estandarizadas para personas sin discapacidad. No hay pruebas para, o sea, de periciales, no hay pruebas periciales de abuso sexual diseñadas para personas con discapacidad. O sea, yo podría decir que no existen, ojalá que alguien me escucha y me pueda decir que no me muestre alguna, porque sí ha sido algo que hemos tratado de investigar y no. Ahora, ¿cómo se trata terapéuticamente a estos chicos, Nadia, que Pues tienen mira, alguna discapacidad? sería muy parecido a los objetivos, digamos, serían muy parecidos a una persona sin discapacidad. O sea, trabajar la parte corporal, o sea, si hay por ahí un bioshock, nosotros le llamamos, ¿no? O sea, que dejó de comer, que hay un olor que le da asco y antes, o sea, que no se quiera bañar, ¿no? O sea, todas estas cosas las vamos trabajando. En la parte del vínculo, pues, o sea, que se vincule nuevamente, o sea, que vuelva a confiar nuevamente. Claro que esto va a depender de con qué habilidades estamos trabajando, ¿no? Es alguien que ve, es alguien que escucha, es alguien que se puede mover, ¿no? Y es aquí donde entra pues toda la riqueza de diferentes disciplinas. O sea, la terapia no necesariamente es que el niño llega y se sienta y te habla de lo que le sucedió. O sea, puedes trabajar con arte terapia, con danza terapia, con ludoterapia. O sea, el asunto es encontrar el canal que el niño te permita, o sea, o la persona por su discapacidad te permita y entrar desde ahí. A mí me ha pasado, por ejemplo, que tengo aquí a un chico con síndrome de Down que no tiene lenguaje. Ajá, y entonces con él me doy a entender con música, me doy a entender con imágenes, ajá, me doy a entender desde otros lugares donde pues no va a haber un discurso de que me va a decir me pasó esto, me sentí así, ¿no? Aunque sí verbaliza cosas, pero no tiene la dicción. Ajá, pero por el tono que hace, me doy cuenta con qué emoción lo está haciendo. O sea, si me está contando algo enojado, si me está contando algo triste o está muy contento, ¿no? Y entonces trabajando ahí mucho con las emociones. Qué interesante todo este tema, Nadia, y podríamos seguir hablando y hablando y está a punto de acabarse nuestro tiempo, pero lo que sí me queda claro es la responsabilidad como adultos que tenemos. Y esta parte en la que dices, el adulto que no quiere ver es porque se niega a ver. Pero al no querer ver, estás sentenciando a tus futuras generaciones a vivir experiencias como esas. Sí, y fíjate que terminaría también diciendo que, o sea, esto de no querer ver en la discapacidad, o sea, el no querer ver más fuerte es creer que las personas con discapacidad no tienen sexualidad y que no van a ser sexualmente atractivas para nadie. Ajá. O sea, tener este prejuicio de ¿quién va a querer tener un intercambio sexual con un chico con parálisis cerebral que está acostado en una cuna? Pues sí, sí hubo alguien, ¿no? O sea, ¿quién va a querer besar a una chica con parálisis cerebral o con síndrome de Down? Hay quién se interesaría. O sea, estos pensamientos de no querer ver son justamente, o sea, los que ponen en más riesgo a estas poblaciones. Ay, pues no estoy todo el día y entonces necesito a alguien que me eche la mano a cuidar a mi hija o a mi hijo con discapacidad. Y por ahí dicen que la prima de una amiga se quedó sin trabajo y es buena onda y entonces le digo que venga a cuidar a mi hijo o a mi hija. Y entonces yo siempre le digo a los papás, a ver, si tú tuvieras 1,000 millones de pesos, ¿a quién se los encargarías?
seguramente harías una muy buena selección, ¿no? O el mejor banco, que me dé garantías, ¿no? O sea, si esto tiene que ver con algo material, ¿por qué no haces lo mismo cuando van a cuidar algo que es muy valioso, que es tu hijo, es tu hija? O sea, no es caridad, no es asistencialismo, hasta decir, ay, estoy tan agradecido con esta persona que vino a aventarse el paquetón de cuidar a mi hija, de cuidar a mi hijo, de ser su maestra, de ser su maestro. No, tienes que hacer toda una serie de filtros. Tienes que hacer toda una serie de observaciones para saber con quién estás dejando a tu hijo o a tu hija. Y además, sobre todo en aquellas discapacidades donde va a tener acceso a su intimidad, donde lo va a bañar, donde le va a limpiar el ano, donde le va a cambiar la toalla sanitaria. O sea, no es de el primero que pasa caminando por aquí que necesite trabajo, lo paso a mi casa y que cuide a mi hijo, que cuide a mi hija. Ajá. Acá nosotros, espero que lo podamos concretar el año entrante. Queremos conformar algo como un outsourcing aquí, o sea, en el que nosotros, cuando haya papás o mamás que quieran shadows o que quieran cuidadores o maestros, nosotros se los filtremos. O sea, pasarlos por diferentes pruebas psicológicas y demás para lo más posible garantizarles que no va a ser un agresor sexual. Ajá. O sea, aunque no existiera a lo mejor una garantía al 100%, sí nos permiten, sí hay pruebas que nos permiten saber si la persona es un agresor sexual, si la persona tuvo eventos de abuso sexual y no los ha trabajado, o sea, que todo esto se va volviendo factores de riesgo. Y entonces, en la medida de lo posible, pues poner a una persona que no ha vivido abuso o que se lo vivió, ya no es víctima, ya es sobreviviente, que no es agresor sexual, que no es, ya, ¿no? O sea, uno va descartando a gente de la lista y quizá te vas quedando con gente más sana. Un super proyecto, Nadia. Pues sí, espero, o sea, la verdad es que ahorita lo estamos platicando, aquí hay una psicóloga que trabaja esa área y estamos viendo que se integre justamente una perito, una especialista en esto, en delitos sexuales, para que entre ellas hagan el perfil, o sea, el perfil de las personas y también toda la batería o todas las pruebas por las cuales pasaríamos a las personas para encontrar los candidatos más indicados. Súper proyecto. Yo voto por eso y por enterarme inmediatamente cuando así suceda, porque esos son los proyectos que se les tiene que dar voz pública, en voz alta, porque el abuso es impresionante. La cantidad de personas que uno se entera que han sido víctimas de abuso sexual es demasiado grande el número. Sí. Nadia, pues 1000 gracias por estar con nosotros, un placer, una súper entrevista, una información que vale oro. Esperemos tenerte de nuevo, aunque nos cuesta mucho traer a Nadia al micrófono porque es una mujer muy ocupada. Pero lo lograremos de nuevo. Gracias. Pues, Nadia, te veo muy pronto. Gracias a todos los que nos escuchan y muy pronto tenemos otro súper entrevistado en un reencuentro con los niños. Que tengan un excelente día.